Es el año 18.000 a.C. Suzuha ve el horizonte desde la máquina del tiempo, esperando que alguien llegue para salvarla a ella y a Mayuri. Sin embargo, de nuevo no aparece nadie. Con su mirada, Mayuri le dice que todo está bien, aún no hay que perder la esperanza. Antes de que Suzuha regrese su mirada al horizonte, una fuerte luz ilumina todo el lugar. Una máquina del tiempo ha llegado, y de ella desciende The Mad Scientist, Hoen Kyoma. Les pide perdón por la tardanza, finalmente ha venido para salvarlas. Ese sería el épico final que nos regalaría Steins Gate Zero. Sin embargo, a todos nos quedaría la misma pregunta. ¿Acaso Okabe cumpliría su promesa a Kagari de reencontrarse con Mayuri? ¿Acaso él volvería a ver a Kurisu? ¿O simplemente tendría que conformarse con saber que otra versión de sí mismo llegaría a Steins Gate? Todo esto y más lo responderé al final del video. Para poder explicar este final, es necesario que entendamos cómo es que Okabe logra llegar a la tan ansiada línea Steins Gate. Recordemos que dicho logro es la consecución de diferentes operaciones, tanto Arc-like como Skull, las cuales solo fueron posibles luego de mucho sufrimiento, no solo de Okabe, sino también de cada miembro del laboratorio. Todo comenzaría un 21 de agosto del año 2010, el día en que Okabe besaría todos los D-Mails, el día en que dejaría morir a Kurisu, el día en que volvería a la línea Beta, una línea donde Mayuri podría vivir. Okabe regresa a esta línea con la esperanza de encontrar un futuro mejor, pero la realidad es que el futuro se sigue oscureciendo. Recibiría una llamada de Suzuha, quien le advierte que la Tercera Guerra Mundial está cerca y que solo él podría evitarla. Para ello debe volver al 28 de julio, el día donde su largo viaje inició, el día donde Kurisu es asesinada. Okabe decide colaborar con Suzuha, viajarían al pasado, tratarían de salvar a Kurisu, creyendo que su padre sería el asesino, pero el destino es irónico. La persona más importante para Okabe sería asesinada por él mismo. La impotencia y desesperación lo consumirían, se negaría a viajar de nuevo, argumentando que todo esfuerzo resultaría en vano. La convergencia no podría ser vencida. Okabe terminaría ahogándose en su depresión durante mucho tiempo. Ese es básicamente el inicio de Steins Gate Zero, una temporada donde Okabe no solo sufriría con la ausencia de su amada, sino también de cómo su depresión afectaba día a día a sus preciados amigos, de cómo Mayuri se sentiría impotente al ver cómo Okabe sacrificó su felicidad por ella, lamentando durante toda su vida el dejar que su Hikoboshi se rindiera, el dejar que Hoen Kyoma muriera. Estos sentimientos serían transmitidos por Suzuha a la Mayuri del 2011, quien se armaría de valor, admitiría que ama a Okabe más de lo que Kurisu podría hacer, pero también admitiría que ama aún más a Hoen Kyoma. Todo esto la llevaría a emprender la operación Arc-like, cuyo objetivo es viajar al 21 de agosto del 2010 para decirle a su yo del pasado que no deje que Okabe se rinda, que evite a toda costa la muerte de Hoen Kyoma. Lastimosamente, ella y Suzuha morirían incontables veces. Cada vez que lo intentaban, de alguna manera, la máquina del tiempo era destruida. Okabe ahora se encontraría en una realidad donde no pudo salvar a Kurisu, pero tampoco a Mayuri y Suzuha. A pesar de que no volvió a desafiar el tiempo, el mundo cada vez se encaminaba en una dirección peor. Por si esto fuera poco, tendría que vivir en carne propia la Tercera Guerra Mundial, siendo torturado por los hombres del Eskinen y terminando en estado vegetativo, muriendo en teoría en el año 2025. No sería hasta el año 2036 donde Okabe volvería a la vida, gracias a que implantaron en su cerebro los recuerdos grabados en la máquina de salto en el tiempo. Este nuevo Okabe entendería que sin importar los intentos que le lleve, no debe rendirse hasta salvar a todos sus amigos. Él saltaría 3000 veces solo para regresar al 2011 y fallar de nuevo en su intento por salvar a Mayuri. A pesar de haber regresado a su faceta de científico loco, Okabe aún no conseguía encontrar la respuesta. Irónicamente, al igual que sus días en la línea Alpha, sería Kurisu quien lo ayudaría, solo que esta vez sería su versión Amadeus. La única manera de poder salvar a Mayuri y Suzuha es destruir a Amadeus en 2010, poco tiempo después de que Kurisu grabe sus recuerdos en ella. Deciden enviar un D-Rain, que sería algo así como un WhatsApp o un mensaje de Line. El único que podría recibirlo sería Daru, y en este mensaje le darían la información necesaria para que pueda borrar a Amadeus de la base de datos de la Universidad Mitocondria. Al enviar un D-Rain, se asegurarían que el sistema de Chelon de CERN no lograra rastrear el mensaje. De esta manera evitarían terminar de nuevo en la línea Alpha. Aunque claro, a pesar de que Amadeus es solo un programa, eliminarla resultaría siendo una decisión dolorosa para Okabe, quien terminaría enamorándose de ella, y quien de nuevo tendría que vivir con el dolor de eliminar a Kurisu. Al eliminar la existencia de Amadeus, se abriría una oportunidad para que Mayuri y Suzuha pudieran viajar al pasado. Ese 7 de julio del 2011 sería el día en que Okabe Rintaro recuperaría la esperanza. Ese día decidiría que encontraría Steins Gate. Ese día se prometería a sí mismo y a Kagari que se volverían a encontrar con Mayuri. Desde ese momento, Okabe dedicaría el resto de su vida para construir una máquina del tiempo, además de planear la operación Skull. Llegaría entonces el año 2025. Okabe graba el video que enviaría en el 2010 mediante un D-Mail. En dicho mensaje se explicaría a sí mismo cómo engañar al mundo, cómo llegar a Steins Gate y lo más importante, cómo salvar a Kurisu.
El Okabe del pasado vería este video justo después de fallar por primera vez, luego de que Mayuri, influenciada por su yo del futuro, lo hiciera entrar en razón. Esto le daría la motivación necesaria para volver al pasado e intentar por segunda vez salvar a Kurisu. Esta vez, Okabe no solo lograría frustrar las ambiciones de Nakabachi al destruir el artículo que robó a su propia hija sobre cómo crear máquinas del tiempo, sino que también lograría engañarse a sí mismo, embarcando a su yo del pasado en el último viaje de este ciclo, que tiene como finalidad llegar a la línea Steins Gate. Y este es un punto importante porque muchos se olvidan de que el Okabe que fue engañado en realidad fue el primero en llegar a Steins Gate, y que el Okabe que salvó a Kurisu en realidad solo sobreescribiría la memoria de este al regresar al presente. Pero ¿de qué estoy hablando? Para resumirlo lo explicaré con el siguiente esquema. Me disculparán por hacerlo en Paint. Por favor, disculpa lo burdo de este modelo, no tuve tiempo de construirlo a escala o de pintarlo. Iniciamos en el punto A, es decir, el 21 de agosto del 2010. En esa fecha, Okabe regresó a la línea beta luego de borrar todos los D-mails. Desde ese punto partiría en la máquina del tiempo junto a Suzuha al 28 de julio, el punto B. Mientras este falla su primer intento, ocurre la operación Arc-Light, donde Mayuri del futuro le explica a su versión del 2010 que debe golpear a Okabe para que este no se rinda. Una vez Okabe regresa al punto A, es golpeado por Mayuri y se le muestra el video del Okabe del 2025. Con esta información partiría de nuevo al punto B. Esta vez lograría salvar a Kurisu, haciéndole creer al Okabe de esa época que ella murió. De esta manera su yo del pasado enviaría el primer D-mail que lo trasladaría a la línea alfa, es decir, el punto C. Desde ese punto vivirá las 3 semanas del infierno. Se dará cuenta de lo peligroso que es jugar con el tiempo, verá morir a Mayuri múltiples veces, se enamorará de Kurisu y terminará por eliminar todos los D-mails para regresar a la línea beta. Solo que esta ya no será la línea beta, será la línea Steins Gate, ya que allí nunca murió Kurisu, por lo que la tercera guerra mundial nunca ocurrirá y tampoco habrá una Suzuha que venga del futuro. Más tarde ese mismo día regresaría del punto B el Okabe que salvó a Kurisu. Importante, para que la operación tuviera éxito, este Okabe debió viajar antes de que su versión del 28 de julio envíe el primer D-mail, ya que si él y Suzuha seguían en la línea beta, cuando se enviara ese D-mail, también serían arrastrados a la línea alfa, lo que podría arruinar todo lo conseguido hasta ahora. Y esto es algo que me gustaría aclarar. Algunos podrían pensar que al enviar el D-mail, solo el Okabe que lo envió se moverá de línea, quedando en la línea beta un único Okabe, existiendo de esta manera dos Okabes en líneas paralelas. Pero la realidad es que en este universo solo existe una línea activa, es decir, las demás son solo posibilidades, no existen líneas coexistiendo al tiempo tal como explica John Titor. Cuando se altera el pasado, el mundo cambia de línea, por lo que los recuerdos de la línea anterior son borrados y se crean unos nuevos correspondientes a la línea nueva. Es por ello que mediante sueños, algunas personas pueden recordar lo que vivieron en otras líneas. Si cada línea existiese paralelamente, esto no sería posible. Por lo tanto, si el Okabe que salva a Kurisu espera que su otra versión envíe el D-mail, ambos terminarían en la línea alfa, se activaría el Reinsteiner, dando como resultado que el Okabe del futuro sobrescría la memoria del que envió el D-mail. Para evitar terminar en la línea alfa, Okabe viaja junto a Suzuha antes de que esto ocurra. Ellos desaparecerían de ese espacio-tiempo, el cual se transformará en la línea alfa y solo hasta el 21 de agosto se convertirá en Steins Gate. Cuando ellos regresan al presente, no lo hacen físicamente, ya que podemos observar que al momento de viajar, tanto Suzuha como la máquina del tiempo comienzan a desvanecerse. Esto debido a que en ese futuro nunca inventarían una máquina del tiempo. En el caso de Okabe simplemente se activaría su Reinsteiner, transfiriendo su conciencia al Okabe que pocas horas antes había conseguido llegar a la línea Steins Gate. Y aquí un dato interesante, cuando vemos el final de Steins Gate, se ve que Okabe estuvo un tiempo en el hospital. Se podría creer que es por la puñalada que recibió de Nakabachi, sin embargo, como dije anteriormente, Okabe no llegó físicamente. La razón de que este terminara en el hospital fue la jaqueca producida por la fusión de conciencias, tal como le ocurrió al Okabe de Steins Gate 0 cuando regresó a la línea beta en el capítulo 8. Con esto serían 2 Okabes los que han llegado a la línea Steins Gate, pero nos falta uno, el que más sufrió y el que ideó todo este plan. Antes de poner en marcha la operación Skuld en el 2025 de la línea beta, Okabe decide viajar al pasado para buscar a Mayuri y Suzuha en la denominada Operación Altair. Esto lo hace por 2 razones. La primera, en ese año la convergencia lo matará, ya sea física o mentalmente. Y la segunda, aunque cambie el pasado, el campo atractor no logrará alcanzar a Mayuri y Suzuha, ya que se encuentran en el 18.000 a.C. Okabe usaría la máquina del tiempo para rescatar a Mayuri y Suzuha, tal como veríamos en el final de Steins Gate 0. A partir de ese punto, él simplemente debe regresar con ellas al año 2036, momentos después de que Suzuha sea enviada al 2010. De esta manera se aseguraría de llegar a la línea Steins Gate, ya que si viajara al 2025 podría ocurrir que llegase al mismo mundo del cual partió.
Ahora, de la misma manera en que ocurrió con Okabe y Suzuha en el 2010, nuestros protagonistas al llegar al año 2036 se desvanecerían uniéndose con sus versiones respectivas de la línea activa, es decir, la línea Steins Gate. El único que conservaría sus recuerdos sería Okabe, el cual sobreescribiría su versión que ya antes había sobrescrito al primer Okabe en llegar a esta línea. Pero no se sientan mal por esos Okabes, ni tampoco por Suzuha o Mayuri. Eventualmente los recuerdos de las demás líneas vendrán a la mente de cada personaje, ya sea como visiones o como sueños. Así que respondiendo a la pregunta del inicio, sí, es un final feliz. Okabe de Steins Gate 0 volvería a ver a Kurisu. Claro, en el caso de que en esa época ellos siguieran juntos. Aunque de todas maneras, si no lo estuvieran, él recordaría los buenos momentos que pasaron juntos, ella y el Okabe al que sustituyó, ya que esos recuerdos también son suyos. Sobre la promesa que le hizo a Kagari, no será difícil para este Okabe localizarla y presentársela a Mayuri. Esto en el caso de que la convergencia no hubiera actuado antes, haciendo que ellas se encontraran. Lo mismo para Maho, a quien también pudieron conocer de la misma manera. Como podemos observar, este final sería el más convincente, ya que como tal no hay una versión oficial. Este es solo mi punto de vista, es mi teoría basada en las reglas de este universo, y la verdad es el final en el que quiero creer, un final donde el Okabe que más sufrió, el que vio morir a Mayuri múltiples veces en la línea alfa, el que sostuvo a Kurisu en sus brazos luego de asesinarla por accidente, el que realizó 3000 saltos en el tiempo solo para que la operación Arclight tuviera éxito, el que se enamoró de Amadeus y le dolió eliminarla, el que nunca se rindió, finalmente obtendría la felicidad junto a la mujer que siempre amó. Recuerden las siguientes palabras: nadie sabe lo que el futuro nos deparará, por eso su potencial es infinito, tal como este encuentro lo acaba de demostrar. Esa es la elección de Steins Gate. El Sai Kongru.